Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana Vivas, tengo 26 años y vivo en Colombia. Actualmente tengo una página en Instagram que se llama Blog Católico para que me sigan si todavía no me siguen y puedan ver un poco de lo que yo subo en mi página. Cuando yo cumplí 3 años, nos mudamos a Venezuela porque la empresa de mi papá cae en quiebra y pues vamos a vivir donde mis abuelos también un tiempo. Pues después conseguimos en la casa un apartamento y así como que las cosas fueron evolucionando gracias a Dios. Pero pues viví toda mi niñez en Venezuela y la verdad fue espectacular. Fue una niñez muy bonita, muy llena de Dios. Eh, pues me acuerdo mucho de mi mamá llevándome a los encuentros que habían de niños en la casa del Opus Dei, pues sí, como la catequesis, todo lo que se hacía, que era muy lindo y sobre todo pues me ayudó mucho a pues hacer lo que soy yo hoy en día. Bueno, algo que quiero decir importante en Venezuela, que ha sido una situación la cual ha hecho que mi fe y mi camino como que se vea un poco afectado y haya abierto una puerta que ha sido difícil, la verdad, manejar, y es el tema como de la sexualidad. Es que cuando tenía 5 o 6 años, pues una amiga muy cercana le gustaba jugar a la mamá y el papá y pues es, escaló a que ella hiciera muchas cosas conmigo, abusara de mí y pues al final yo terminara también haciendo muchas cosas hiriendo a otras personas, como no sé si es un grito de ayuda de los niños, como tratando de mostrar algo que me estaba haciendo daño, pero pues obviamente sabía que no estaba bien, aunque tuviera 5 o 6 años, me estaba haciendo mucho daño y sabía que no estaba bien, como toda la situación. Pero pues he podido asimilarlo hoy en día, lo he podido trabajar, pero pues sí ha sido la razón por la cual he tenido una gran herida en mi corazón desde muy chiquita y ha sido una puerta muy grande que ha sido difícil de cerrar. Bueno, ando un poquito nerviosa contándoles mi historia, pero es que es abrir mi corazón bastante a ustedes. Entonces, se me olvidó decirles que tengo un hermano mayor que también es venezolano, que ha sido y es un gran apoyo en mi vida y lo quiero un montón. El caso es que cuando ya cumplí 10 años, mi papá, pues su trabajo empezó a mejorar un montón, entonces decidió que fuéramos a vivir a Bogotá, Colombia. Entonces desde mis 10 años estoy viviendo acá. Y pues nada, fue una decisión que me costó mucho, sobre todo el cambio. Yo estaba en un colegio femenino que pues era el Opus Dei, no sé, como que estaba Dios presente muchas veces, pues yo creo que todo el momento. Y en Bogotá yo me puse a decirle a mis papás que quería estar en un colegio mixto y pues al final entré al mismo colegio donde entró mi hermano, un colegio para nada, o sea, Dios no estaba ahí en ningún lado. Pues o sea, me corrijo, sí estaba, pero no de la forma en la que estaba antes en mi anterior colegio, que teníamos misas y pues tiempo en el Santísimo, teníamos otras cosas acá. Pues no era así como lo estaba viviendo, más bien vivía ya mi fe junto a mis papás o si tenía alguna otra actividad, pero directamente en el colegio ya no lo estaba viviendo. El momento en el colegio, la verdad, fue, tuve momentos muy felices, pero la verdad momentos muy duros, sobre todo el tema de no tener a Dios tan presente. Me afectó mucho, ¿por qué? Porque ya estaba entrando en mi etapa de adolescencia en donde uno pues es muy fácil influenciado en muchas cosas. Empezaron a pasar bastantes cosas, sobre todo porque sufrí mucho de bullying, muchísimo, durante todo el colegio. O sea, es que no me acuerdo ningún momento en el que no haya vivido bullying durante toda mi etapa en este colegio. O sea, yo estuve en ese colegio desde tercero hasta 11 y todo siempre en cada momento pues sufrí en algún momento bullying o algún tipo de abuso. Entonces, ¿qué pasaba? Que todas estas situaciones hacían que yo rompiera un poquito como mi tema de la oración de las noches o esa confianza que tenía hacia Dios, porque empecé a encontrarme que en el mundo había mucho sufrimiento y mucho dolor
y yo no lograba entender, o tal vez no me lo habían explicado bien, o yo pues no lo había entendido, de que aunque uno esté con Dios, igual siempre va a existir sufrimiento, siempre van a haber dificultades. Entonces, pues eso, claro, si uno no lo entiende, si uno piensa que, ay, estoy con Dios y todo va a ser perfecto, pues al encontrarse con el sufrimiento y el dolor, pues obviamente nos va a dar muy duro y vamos a decir, no es que Dios o no es bueno, Dios no existe, o, ¿saben? Como todos esos argumentos que al final nos vamos llenando tanto de eso y nos lo vamos creyendo tanto que nos alejamos de Dios, lo cual no es verdad. Dios es muy bueno, Dios nos ama demasiado y a Dios le duele cada segundo en el que nosotros estamos sufriendo también. Pero pues Él permite muchas cosas que nosotros no entendemos. El mal también existe en nuestro alrededor y que al final pues Dios siempre gana, pero pues siempre son momentos o situaciones que Dios permite para que nosotros fortalezcamos nuestra relación con Él y pues nuestro camino en la fe. Entonces, pues el tema sexualidad, la verdad es que yo me desarrollé muy rápido, entonces estaba en un colegio mixto y pues los niños se daban cuenta. Los niños en mi promoción estaban empezando a ver pornografía, entonces, pues claro, ellos viendo pornografía y yo, una niña que se estaba desarrollando, pues les daba como ese interés de eh, muchas veces hacer cosas que pues me hacían mucho daño o no solo cosas, pero comentarios. Entonces, pues fue algo bastante duro en mi niñez, como todo ese tema, y yo me avergoncé muchísimo de mi cuerpo. Entonces crecí con esa pena de mi cuerpo y no aceptando de cómo yo me veía, de cómo era. Entonces desde muy chiquita, como desde los 13 14 años, como que yo siempre andaba súper jorobada y como que me quería tapar todo el tiempo. Con el pelo siempre me tapaba la cara, como que no sé por qué me sentía tan avergonzada conmigo misma, me sentía un ser bastante sucio y como que no digna del amor y de, sobre todo de Dios, como que me estaba sintiendo un poco asqueada de mí. Mis amigos empezaron a hablar mucho de que, ay, que la pornografía me ha hecho sentir de esta forma y esto y aquello, entonces yo empecé a buscar un amor que estaba necesitando en cosas que al final pues nada me lo iba a entregar, solamente Dios entrega ese amor que a veces a nosotros nos hace falta después de una herida tan grande que tiene en el corazón. Claro, pues mis papás no sabían absolutamente nada de esto y seguro muchas cosas que les voy a contar pues no lo saben en este momento, pues ya se están enterando. Entonces pues sí, abrir, además de la sexualidad, pues empecé a ver pornografía desde muy chiquita, que eso también hace una herida muy grande en nuestros corazones que no lo imaginamos, pero la pornografía hace una herida gigante en la que es una adicción que es muy difícil de salir. Entonces yo la verdad no tuve más adicciones, gracias a Dios, como que el tema del alcohol, la verdad, pues yo no tomé mucho, si lo pienso, nunca tomaba hasta que ya fui como ya más grande, que sentía que estaba como en una edad en la que lo podía controlar, que igual a los 18 años como que siento que uno no controla eso. El tema de las drogas también estuvo mucho como en mi entorno social, pero pues nunca lo probé. Pero sí estaba la adicción de la pornografía, que igual eso mentalmente le hace a uno mucho daño también, no solamente en el corazón. Entonces pues ya empecé a ver mi cuerpo y el cuerpo de las demás personas como un objeto que podía simplemente ser usado y botado y ya. Pues les voy a decir como dos situaciones muy claras del tema de bullying y la razón por la cual se las digo es porque ha sido lo que me ha generado más heridas y es lo que me ha afectado, yo creo que más mi relación con Dios. Pues primero que siempre uno, o por lo menos espero que ya no sea tan común, pero en ese entonces era muy común que uno quería estar como en el grupo de gente un poco más popular o que la gente como que la conociera más. Entonces yo estaba muy enfocada en estar con ese grupo de personas que al final yo no encajaba ahí para nada. Y pues estas personas, la verdad es que entre todos, porque yo también muchas veces lo hice solamente para ser aceptada, como que hacía sentir mal a otros y es algo que pues darse cuenta de que esas mismas heridas que uno tiene, uno empieza a actuar
de esas formas también para como sanarlas, pero le terminas haciendo daño a otras personas. Entonces, pues sí, como que nos lastimábamos mucho, ellos me hacían mucho bullying, me criticaban mucho por mi apariencia, por cómo actuaba, por lo que decía, por esto y aquello. Entonces, pues eso generaba muchas cosas en mí, que al final pues yo empecé a conseguir amigos en cursos un poco más grandes. Entonces, pues acababa como el segundo acontecimiento, si lo podemos decir así, que hizo que pues para mí el bachillerato haya sido un infierno, porque fue algo bastante duro. Em, pero bueno, voy a terminar con el primer acontecimiento. Entonces, pues mis amigos desde séptimo, creo que a finales de sexto, séptimo, empezaron a tomar mucho. Habían unos que hasta se drogaban. Y yo decidí ser la que los cuidaba, sobre todo a mis amigas mujeres. Empecé a cuidarlas en todo momento porque sabía que pues eso no estaba bien. Entonces yo no era la que tomaba, sino que limpiaba vómito y las cuidaba y estaba ahí súper pendiente. Pero hubo un momento a finales de séptimo en las que ya no me aguanté más, o sea, es que era bastante duro como vivir todo eso y pues que no me sentía valorada ni querida por mis amigos por lo que yo estaba haciendo, sino que pues siempre me trataban bastante mal. Em, y sabía que no estaba bien lo que estaba pasando, sobre todo porque habían situaciones en las que mis amigas se metían con, estaban con bastantes niños o hacían cosas que pues eso les iba a hacer mucho daño y terminé contándole a mi mamá toda la situación que estaba pasando. Por supuesto, mi mamá, como creo que cualquier mamá, se preocupó mucho, llamó a las demás mamás y pues no dijo exactamente lo que yo le conté, pero pues sí les dijo que estaba preocupada por el tema del alcohol y todo. Algo que creo que no les aclaré es que yo cuando me mudé de Venezuela a Bogotá, pues me dejaron, yo tenía que estar en cuarto pero me atrasaron un año, entonces entré en tercero, entonces yo era mayor que los de mi curso. Entonces, claro, mi mamá empezó a contar todo esto, todo lo que estaba pasando, y pues las mamás dijeron, pues Tatiana es la que es mayor, es la que anda con niños más grandes. Ya les pregunté a mis hijos y dijeron que eso no es verdad y le echaron la culpa a Tatiana de todo. Entonces, pues era muy fácil creer que la niña que era mucho más grande, que tenía amigos grandes, pues era la que estaba originando todas estas cosas y que yo estaba mintiendo y bueno, todo este tema. Entonces eso hizo que no solamente mis amigos se alejaran de mí, me hicieran bullying y pues pasaran muchas cosas, sino que las mamás también empezaron a hablar muy mal de mí, me trataron bastante mal a mí y a mi familia. Eh, entonces habían comentarios como, es que como ella es venezolana, es que es bruta porque es venezolana, o es bruta por esto y aquello. O es que, sí, como muchas conversaciones que no deberían haber y sobre todo que pues al final yo era una niña, tenía 15 años y no solamente me estaba haciendo bullying con mis amigos, sino que sentirlo de unos papás, de gente adulta haciéndole bullying a un niño, como que, o sea, eso uno no se lo cree, uno no piensa que eso va a pasar, pero pasa y es algo que la verdad hace muchas heridas. Entonces, pues estaba pasando todo eso de mis amigos y pues yo me respaldé mucho de mis amigos más grandes y uno de ellos estaba en décimo, tenía novia y él un día me mandó la cara, espero que los que sean de otro país estén entendiendo lo que estoy diciendo, o sea, como que hizo para darme un beso y pues me terminó dando un beso, acá lo decimos como esquinero y pues yo le conté a una de mis amigas que pues ya no era mi amiga claramente, y ella terminó contándoselo a la hermana de la novia de mi amigo. Y pues se pueden imaginar que eso originó todos los problemas de la vida, yo confiándole a mi amiga como esto pasó, me sentí muy rara, y ella pues terminó contando esto, y ¿qué hizo? Pues que la hermana y pues todas sus amigas y todo empezaron a hacerme bullying también. Entonces no eran solamente mi ciclo de amigos, que pues ya no eran mis amigos, sino estas niñas que eran de una promoción más grande también empezaron a hacerme la vida imposible. Entonces yo jugaba fútbol y estaban en fútbol conmigo, entonces muchas veces como a propósito pues me lastimaban o hacían comentarios, se burlaban, pero lo que empezó a pasar es que es algo muy malo
que yo puedo ver de las redes sociales y es que el bullying no es como antes en la época de nuestros papás, que era en el colegio y ya, sino que me seguían persiguiendo hasta en mi casa. Entonces yo tenía Facebook o lo que sea y ya se escribían en mi muro y empezaban a hacer comentarios. Yo había tenido un novio, habíamos terminado y pues mi novio también como que empezó con ellas a escribir un montón de cosas y me acuerdo mucho de ellas escribían así como públicamente y me invitaban a suicidarme. Me decían que el mundo iba a ser mejor sin mí, que de verdad, que ya que no existiera, que el mundo era mucho mejor si Tatiana Vivas no estaba. Entonces, eso me lo empecé a creer. O sea, empecé a creerme que en verdad el mundo era mucho mejor sin mí. Entonces, esas ideas de suicidarme constantemente empezaron a estar en mi día a día, o sea, no lo dejaba de pensar. Y pues mientras todo eso yo seguía viendo pornografía, ¿no? Entonces, esa herida que yo tenía de amor, de falta de amor, de todo, que al final en mi casa me daban mucho amor, o sea, y muchas veces yo escucho decir que, ay, porque los papás no se dan cuenta. Oigan, es muy fácil uno como hijo ocultarle cosas a los papás. Los papás se dan cuenta que algo está pasando, mas no saben qué está pasando. Y aún así mis papás siempre fueron muy pendientes, demasiado, o sea, eran bastante estrictos y tienes que llegar hasta ahora y esto y aquello. Estaban muy pendientes de mí y aún así ellos nunca se dieron cuenta de que eso estaba pasando hasta que ya se escaló, pero algo, o sea, grandísimo. Y mi hermano se enteró de todo lo que estaba pasando porque él estaba en el mismo colegio que yo y pues le contó a mis papás. Y pues mi mamá fue al colegio, empezaron a hablar de todo este tema. Eh, no sé, porque al final a las niñas, yo siento que en este momento, yo creo que hasta las meten a la cárcel a los papás con todo el tema de cómo ha avanzado, pero sí tenía conversaciones y cosas que las niñas me escribían que de verdad, o sea, bullying, pero muy fuerte. Entonces a estas niñas no las echaron, simplemente les dieron como memorando en el colegio y ya. ¿Por qué me alargué con todo este tema? Perdón que me alargo. Es porque estaba viviendo toda esa situación en la que yo decía de verdad que no soy digna de Dios para nada y terminé diciéndoles a mis papás que, pues sí, que Dios no existía, que no valía nada y que Él no era importante para mi vida. Entonces, que yo no necesitaba a Dios porque Dios no era importante, cuando la realidad es que yo estaba tan herida, no me sentía digna del amor de Dios. De verdad que yo decía, pero es que soy tan imperfecta, estoy llena de tantos errores, he hecho tantas cosas, he vivido tantas cosas, o sea, mi pureza, mi todo, ya se fue a otro lado, que porque Dios va a querer a una mujer como yo, a una niña como yo, o sea, no, no tiene explicación. Entonces decidí alejarme de Dios totalmente y pues fue como un periodo de 4 años en los que estuve muy alejado de él. Tuve una relación muy tóxica, pero bastante tóxica, que eso fue lo que terminó haciéndome demasiado daño. De verdad que yo creo que no me suicidé porque es que Dios todo lo puede y aún así yo no quería prestarle atención a él. Él estaba cerca de mí todo el tiempo. Es que al final en mi casa, pues Dios estaba en todos los entornos. Yo tenía una virgencita, tenía un altar y todo. Y Dios nunca me soltó de la mano. O sea, no saben las cantidades de veces en las que yo pensé en quitarme la vida. Porque pues ya no podía más. Sobre todo el novio que tenía en ese momento, en como periodo de noveno a finales de 11. Fue todo un tema, fue bastante duro. Y ya cuando por fin logré salir de esa relación tan tóxica a mis 18 años, decidí darle un pare y un cambio en mi vida. Fui a un retiro católico en donde me volví a encontrar con Dios y me di cuenta de que Él siempre había estado conmigo, que más bien era yo la que estaba negando de que no quería estar con Él, como sí, fui como ese hijo pródigo que volvió a casa. Y fue de gran ayuda ese retiro, la verdad que sí. Y a mis 18 años le hago la promesa a Dios de vivir en castidad. Entonces, ¿por qué hago esta decisión? Porque yo pensé que yo no podía volver
a ser pura, ¿saben? Como a vivir una pureza, todo ese tema, porque yo decía, pues ya estoy muy sucia mentalmente, físicamente, de corazón, que pues yo, ¿qué? ¿Cómo voy a llegar a Dios? ¿Cómo voy a volver a Él? ¿Cómo le voy a mostrar mi cara si estoy sucia? Y pues poco a poco me fui dando cuenta que sí, o sea, sí se puede, si ustedes también estaban como yo o están como yo, sí se puede volver. Y Dios vuelve y nos baña de nuevo y nos limpia y nos pone perfectos como si no hubiera pasado nada y nos vuelve a dar un abrazo y siempre nos amó y nos va a seguir amando. Entonces empecé todo ese proceso a aprender sobre la castidad, que era la castidad, pues sí, todo ese tema. Pero pues yo tenía mi adicción a la pornografía. Entonces eso era lo primero que tenía que dejar, que me costó bastante. Me costó como unos 3 años poder dejar la pornografía 100%, porque pues podía durar como, no sé, 5 meses, 6 meses, pero ¿qué pasa? Yo estaba tan metida en la pornografía que ya era un tema como de, me daba ansiedad, o sea, necesitaba regresar a mi casa a verlo, entonces podía estar estudiando lo que fuera y ya tenía que ver pornografía, ¿saben? O sea, era una situación ya que se había escalado bastante y pues me costó muchísimo, pero tuve mucha ayuda de sacerdotes, pues empecé a ir mucho a la Eucaristía porque ya me había graduado, entonces ya estaba en la universidad y gracias a Dios mi universidad, pues yo soy diseñadora industrial, creo que no les había dicho eso. Mi universidad, pues están capillas, oratorios como en cada esquina, entonces tenía muchas oportunidades para escaparme un poquito del mundo y pues irme a encontrar con él, que es una gran bendición, entonces empecé otra vez todo ese proceso hasta que ya por fin, después de mucho tiempo, pude decirle que no a la pornografía y hoy en día pues no he vuelto a ver nada de pornografía. Estoy muy feliz. Igual sigue siendo un camino, un proceso, porque pues tenemos, la pornografía no es solamente entrar a la página web y ver como el acto, sino muchas cosas y entonces día a día como que nos van mostrando muchas imágenes que pues eso también puede afectar en la perspectiva en la que vemos a las demás personas y cómo nos vemos a nosotros. Pero Dios es muy grande y siempre me ayuda en todo el proceso. Empecé a aprender sobre la teología del cuerpo, pero ya como cuando estaba en cuarto semestre, la empresa de mi papá vuelve a caer en quiebra, pero esta vez es, yo creo que una de las peores quiebras que ha tenido. Yo creo que la primera que tuvo no fue tan dura como esta, en la que hasta estaba la posibilidad de que yo dejara de estudiar y nos embargaron la casa, ya no teníamos ni siquiera dinero para comprar comida, entonces gracias a Dios nunca nos faltó nada. Em, entonces, pues venía gente, muchas veces gente que ni siquiera conocíamos y nos traían mercado, que siempre voy a estar muy agradecida, pero me puse tan brava, oigan, como que en vez de mi reacción de qué bendición que a pesar de esto malo que estoy viviendo, cosas buenas vienen, yo me puse muy brava con Dios. Mis papás, sí, yo los veía cada rato arrodillados, orando, haciendo el rosario, como tan llenos de fe y como tan confiados en que Dios estaba permitiendo tantas cosas, pero pues que Él nos iba a dejar salir de ahí. Pero yo estaba negada, o sea, yo decía, es que Dios, o sea, mis papás se han entregado tanto a ti, yo volví a ti, como yo estoy tan entregada a ti, como, ¿por qué permites estas cosas? No entiendo, o sea, ¿por qué yo, o sea, estaba ya a punto de cumplir 21 años, como que yo estaba viviendo todo una vida totalmente diferente, igual estaba muy cercana a Dios, como controlando absolutamente todo el tema de la sexualidad, del alcohol, bueno, todo eso, como que yo no me estaba excediendo en nada de eso, pero pues igual estaba viviendo mis 21 años con mis amigas en la universidad, como que me sentía un poco más de libertad, de que podía ir y hacer, porque mis papás siempre fueron estrictos, entonces no me dejaban hacer muchas cosas y por fin en la universidad podía hacer mucho. Entonces era como, no tengo plata para salir con mis amigas, no puedo irme a tomar un café, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Muchas veces no tenía ni siquiera para pagar el viaje del bus que me llevaba a la universidad, que yo vivía muy lejos de la universidad, como a 1 hora y media. Entonces, pues era todo un tema, era todo un aprendizaje para mí. Y pues yo en vez de tomarlo como sé que Dios me va a sacar de esto, pues no lo tomé así.
Entonces estaba muy enojada con él. Y pues pasó como 6 meses en las que yo estaba muy peleada con Dios. Pues iba a misa, pero no quería saber nada de él. Em, y fui a una misa y me recuerdo mucho de que en esa misa fue el pasaje de lo de si Dios le da comida a los pájaros, ¿qué no va a hacer con ustedes? Algo así. Perdón que no me acuerdo bien del versículo, pero sé que es de Mateo. Em, entonces que al final dicen como gente de poca fe. Y yo de verdad decía, tengo muy poca fe, muy poca fe. Y me acuerdo que lloré en toda esa misa. Esa primera lectura para mí fue como, de verdad sí, o sea, los pájaros, las flores que uno ve, todo, absolutamente todo tiene como su ciclo y todo vive con tranquilidad y Dios se encarga de absolutamente todo, hasta de la hormiguita, de todo, como que no va a hacer conmigo Dios. Simplemente está permitiendo esto como porque es un momento de fortalecer la fe, más no es porque me haya dejado. Entonces, claro, pues yo al final lo veo como, yo a Dios en este momento lo veo como un padre. Quizás antes no lo veía tanto como padre, pero ahora sí lo veo como un padre y pues yo simplemente me estaba peleando con mi papá, solo que mi pelea duró 6 meses, lo cual no se debería hacer, pero pues duró 6 meses mi pelea con mi papá y pues nada, volví a él otra vez, decidí consagrarme a la Virgencita María porque nunca lo había hecho, entonces hice mi primera consagración a mis 21 años. Y después como que yo quería más, entonces empecé a hacer como muchas consagraciones que la verdad no les recomiendo hacer eso porque uno se va cargando mucho espiritualmente y al final como que se necesita ese espacio para asimilar lo que estás viviendo. Entonces como de consagración a consagración, como quizás no sea lo mejor para nuestro proceso, sí les recomiendo hacer una consagración, ya sea al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgencita María, a San José, que también me he consagrado a él y espectacular, pero pues sí les aconsejaría como no hacerlo tan seguido como a mí, porque la verdad es que yo me agobié muchísimo, entonces como que hubo un momento que fue como, no quiero saber nada, ninguna oración, de nada, o sea, yo vine a consagrarme otra vez hace como 1 año, 2 años, porque de verdad que pues sí, me agobié mucho, como que no me aburrí, pero pues no, fue como algo que mejor démosle en stand-by, no tomarlo como, ay, sí, un dulce y sigo comiendo el dulce, sino como tener paciencia. Eh, entonces, pues todo ese proceso yo empecé a acercarme mucho a Dios. ¿Y qué pasó? Que empecé a fortalecerme tanto que esa consagración también me ayudó y empecé a conocer sobre San José bastante, como que yo tenía la idea de San José, pero como que pues no era nadie tan importante, empezó a volverse muy importante y yo me consagré a San José pidiéndole a San José por mi casa, porque nos iban a quitar la casa, el banco nos iba a quitar la casa y eso era un constante como susto en mi familia porque era como nos vamos a quedar sin hogar, o sea, el banco va a venir y nos va a quitar la casa, porque pues ya nos habían avisado, como saben, como todo ese proceso que hay legal. Entonces yo me consagré a San José con eso, pidiéndole, San José, cuida mi hogar, cuida mi familia, cuida todo esto, que no nos alejemos, no sé qué. Y me acuerdo mucho que el 19 de marzo mi mamá tenía una audiencia con el banco, bueno, todos esos temas, perdón que yo no me sé los términos técnicos. Em, y me acuerdo mi mamá llamándome, llorando, como San José nos hizo un milagro. No les sé decir la cantidad de dinero que teníamos que pagarle al banco, pero el caso es que nos bajaron como el 80%, por así decirlo, como de verdad que fue mínimo lo que nos bajaron de la deuda, que no nos podemos explicar cómo pasó eso. Em, y fue una bendición muy grande y yo ese milagro pues sí, ese milagro lo hizo San José, o sea, Dios a través de la intercesión de San José, porque al final, pues sí, ese milagro es de Dios, claramente, pero San José intercediendo por mí y mi familia y la Virgencita María también estaba ahí, pues que fue una gran ayuda. Entonces, ahí entra mi obsesión a San José, que los que me conocen saben que yo tengo una obsesión por San José, pero es que se lo recomiendo a todo el mundo.
a los que no tienen trabajo, a los que tienen dificultades de pareja, a los que están buscando una pareja, como digamos yo. Empecé a rezarle mucho también a San José por mi futuro esposo. Entonces se lo colocaba a él, a la Virgencita, como ayúdame a hacer esa María que mi esposo necesita, ¿saben? Como esas cosas empecé a verme a mi vida, a mi entorno totalmente diferente gracias a San José también. Entonces soy súper obsesionada con él, que ahorita ando molestándolo porque pues estoy sin trabajo. Así que pues si alguno necesita community manager, una diseñadora industrial, pues ahí se los dejo. Y pues he tenido una relación también antes de la que tengo actual, en la que también me trajo muchos aprendizajes. Fue una relación en donde viví más cerca como la relación con Dios, que también sé esas heridas que yo no había sanado, porque ahí va, como yo avancé en mi fe con Dios, en mi camino, en mi confianza a Él, pero como que le eché tierrita a las heridas y las dejé ahí escondidas, más no las sané. Entonces, claro, en esta relación nueva que tuve, todas esas heridas que yo tenía, pues volvieron a salir. Todo eso que me habían hecho, las heridas, todo eso. Tratar de vivir en castidad. Yo viví en castidad, bueno, sigo viviendo en castidad, pero saben como que la castidad yo la viví demasiado perfecta, por así decirlo, porque nunca va a ser perfecta. 5 años de mi vida en la que ni siquiera un beso, nada con nadie. O sea, yo era como no y no y no. em, y ya después cuando uno tiene novio, como que se da cuenta que es que no es fácil. O sea, si uno tiene que poner límites, tiene que decir que no, entender que muchas veces no va a ser perfecta y que van a haber caídas, pero eso no significa que tienes que empezar de nuevo, sino que simplemente, pues no soy Jesús. O sea, no somos Jesús, que Jesús seguro y súper segura tuvo una castidad y tiene una castidad perfecta, pero pues nosotros somos seres humanos que nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando. Entonces, pues todo ese proceso también me costó bastante, eh, y hubo un momento en que la relación pues llegó en el que no quiero vivir la castidad, o sea, mi novio de ese entonces y yo sí la quería vivir y pues también teníamos muchos temas, entonces como que la relación terminó. Y me acuerdo el orgullo que me dio tan grande de por fin, por primera vez en mi vida, después de todo lo que he vivido, por fin pongo a Dios en primer lugar. Entonces, pues sí, fue un momento duro, pero fue un momento de mucho orgullo porque es que Dios se merece estar siempre en primer lugar, siempre. Entonces fue como todo ese avance en mi vida, muy orgullosa. Pues actualmente tengo un novio que se llama Brian, algunos de ustedes lo conocen. Pues vivimos en castidad, vivimos una relación, la verdad, tratamos de vivirla de la forma en la que Dios nos pide, con todas sus dificultades, con sus problemas, porque ninguna va a ser perfecta, nada va a ser perfecto y sobre todo cerca de Dios el mal siempre quiere venir a hacernos daño y alejarnos y Dios siempre permite esas cosas para que fortalezcamos nuestra fe, entonces yo también soy... pues agradecida por todos esos momentos de dificultades que Dios me manda, que bueno, llega un momento en el que ya como que el agua se va a regar del vaso, entonces yo le digo, Señor, ya no puedo más. Entonces en esos momentos Él viene, me trae como, no sé, mi relación también pues ha estado arriba y abajo, como que obviamente no siempre es perfecta, a veces me peleo con Dios Padre en esos momentos porque yo digo es que es muy difícil, Señor, porque es que soy muy humana y me cuesta y esto y aquello y voy manejando y alguien me saca la histeria o mis papás, ¿saben? Como que sí, sigo y somos todos muy humanos, muy lejos de esa perfección de lo que es Dios. Entonces, imaginarme yo como esa perfección que es Dios y que nos invitan a ser como Él, a mí me genera mucha frustración. Entonces, muchas veces como que yo me doy muy duro. Entonces yo le digo, Señor, no puedo ser como tú, o sea, no hay forma, o sea, no me puedo, es que no, es que leer, digamos, en la teología del cuerpo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y solo pensar eso y es como no, o sea, yo tengo todo esto que estoy cargando y es imposible en que
yo pueda parecerme en algún momento a ti, pero bueno, eso es algo que Dios nos invita y sobre todo los santos nos demuestran que sí es posible, que el camino no va a ser perfecto, pero es posible llegar a esa santidad que Dios nos pide a cada uno. Entonces, vivir los sacramentos que son tan importantes, tener una buena relación con nosotros mismos, con el amor propio, también es muy importante, porque yo antes era de las que pensaba que estaba mal tener ese amor propio, y es que me confundía, una cosa es vanidad y pues ser orgullosa y como llenarse de soberbia y cosas así, y otra cosa es el amor propio, que de verdad me amo porque Dios me ama, me hizo perfecta y como yo me amo, puedo amar bien a las demás personas. O sea, si yo no me amo, yo no puedo amar bien a las demás personas. Entonces, pues fue todo este camino que he tenido a lo largo de mi vida, que sigo viviendo con sus dificultades, con la dificultad de la castidad, con la dificultad de la interacción día a día con las demás personas, mi interacción con Dios, que a veces me cuesta sobre todo ir a misa, un rosario, oigan, a mí yo no puedo con los rosarios, he tratado, me he esforzado mucho, voy paso a paso, como digamos, solamente 5 Ave Marías y así, porque es que de verdad que lo quiero rezar. Si quieren, dejen como sus tips para rezar el rosario, que sé que a muchos nos va a servir porque yo, de verdad que me cuesta, pero es algo que nos ayuda a fortalecernos en esos momentos de dificultades. Y pues nada, aquí les dejo siento que me alargué mucho, perdón si fue muy largo, espero que pues les haya ayudado también a ustedes, les haya gustado. Gracias por escucharme también, por permitirme abrir mi corazón, contarles un poquito de mí, de sobre todo la historia de Dios a través de mi vida, porque al final esta historia no es mía, o sea, todo es Dios actuando en mi vida y como poco a poco Él como que cogió esa oveja perdida y la trajo otra vez como venga para acá, o sea, te necesito acá. Y es la razón por la cual abrí mi página para evangelizar, pues el canal de YouTube que tengo, todo lo que he estado haciendo es porque quiero que muchos como yo que se sintieron perdidos en su momento, como que se den cuenta del amor tan grande que tiene Dios por cada uno de nosotros, de la importancia que es vivir junto a Él, nunca alejarse de Él a pesar de las dificultades, porque pues viene la enfermedad, pues sí, problemas financieros, la pérdida de amigos, de seres queridos, y en esos momentos es cuando Dios está mucho más con nosotros, a pesar de que sintamos que no es así. Entonces, pues nada, los invito a que se acerquen cada día más a Él y pues sí, como tengan demasiado cerca los sacramentos, la confesión, traten de confesarse cada 15 días, así como mínimo. Yo sé que varios como que dejan un mes o meses, hay gente que se confiesa cada semana, digamos yo me confieso cada 15 días. Pero pues sí, cada semana también. Sé que el Papa Francisco lo hace, sé que San Juan Pablo II también se confesaba como muy a menudo. Eso ayuda un montón en que empiece. Uno piensa que no, pero en verdad sirve ir a la Eucaristía seguido, estar en el Santísimo, orar, todos esos temas que les estoy invitando a que lo hagan, pero a mí también o sea, imposible para mí, o sea, para mí es muy difícil, sobre todo viviendo el día a día, como que a uno se le olvida poner de primer lugar a Dios. Y eso, pues es normal que nos pase, pero no nos debería pasar, entonces los invito a eso. Y nada, pues chao, siento que me estoy alargando mucho para decirles que adiós.